negocios de BBVA Bancomer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por la comunicación. ¿En qué consiste el estudio? Bueno, mira, es un estudio donde estamos utilizando una gran cantidad de datos de transacciones de tarjetas de crédito y débito de Bancomer y de todos los bancos, y la información en nuestras terminales punto de venta. Son alrededor de 86 millones de tarjetas. La información de 86 millones de tarjetas en más de 1 millón de comercios, con más de 1,500 transacciones por un valor de 813 mil millones de pesos. Por supuesto, toda esta información es anónima, agregada, irreversiblemente disociada, lo que nos garantiza que la información está totalmente segura y que nadie puede saber qué transacciones son de qué cliente, porque son totalmente agregadas y solamente sirven para fines estadísticos. Con esto lo que pretendemos es empezar a darle información en un acuerdo que tenemos con la Sectur para que empecemos a tener información suficiente, los datos relevantes para empezar a diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo del turismo en México. Esa es básicamente la función, es utilizar la información que tenemos de transacciones bancarias de toda la banca en México para ofrecérselas al sector, para empezar a hacer diseño de políticas públicas que permitan hacer crecer el sector turismo en México. Vemos que en el estudio se encuentran algunos lugares bastante representativos aquí en México con los tickets más altos. Vemos a Taxco, a Tulum, a Isla Mujeres, Cholula, Orizaba, y vemos también que hay una gran diferencia entre unos y otros. ¿A qué se debe? Bueno, se debe precisamente el descubrimiento es que esto existe y que la diferente configuración de las rutas comerciales y de los accesos a estos pueblos mágicos es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, en Tulum lo que tienes es que tienes el ticket promedio probablemente de los más altos, alrededor de 500 pesos, y este ticket se explica porque el 50% del turismo que llega a Tulum es extranjero. Si lo comparas, por ejemplo, con lo que pasa en Dolores Hidalgo, que es un pueblo mágico también, donde realmente solamente el 2% del turismo es extranjero, y entonces termina pasando que el ticket promedio es de menos de la mitad. Yo creo que estos datos, esta información, lo que permite es generar ideas alrededor de qué cosas, que por ejemplo lo que decía el secretario de la Madrid es deberíamos de fabricar una políticas públicas que nos permitan hacer derrama desde los centros turísticos tradicionales hacia los pueblos mágicos, particularmente a los que tienen estas deficiencias en turismo extranjero. Nosotros podríamos ayudar como banca en el financiamiento de ese proceso, y podríamos ayudar incluso poniendo terminales punto de venta para que fuera más genérico la aceptación de tarjetas de crédito de los extranjeros. En fin, que lo que te digo es que lo que estamos haciendo apenas está en una etapa muy inicial donde estamos poniendo los datos, y que los datos se tienen que convertir en ideas, y esas ideas en políticas públicas donde participemos el sector privado y el gobierno para impulsar el sector turismo. Porque vemos que lugares como, lo bueno a mencionar, Taxco, un turista gasta en promedio 458 pesos por día. Me imagino que esto también varía los fines de semana largos, vacaciones. Sí, por supuesto que varía. Lo que estamos dando son datos promedio. Hay otros datos súper interesantes en el estudio. Por ejemplo, nadie pensaría, pero la segunda fuerza turística más importante en la Ribera Maya es de Argentina. No son países europeos, no es Canadá, no es Estados Unidos, es Argentina. No, Estados Unidos es la primera fuerza. Okay. Pero detrás de los Estados Unidos sigue con un porcentaje muy alto. Si lo ves ahí en el estudio, creo que es 19%. 19% del turismo en la Ribera Maya es de Argentina. Entonces, las ideas que se pueden poner sobre la mesa para trabajar con la Secretaría de Turismo es, ¿por qué no empezamos a pensar en organizar la Semana Argentina en México? De tal suerte que, aprovechando que los ciclos y las estaciones del año son inversas, podríamos atraer turismo en épocas valle en México desde Argentina, que parece que la Ribera Maya es un lugar muy atractivo para ellos. Ese tipo de ideas convertidas en políticas públicas, convertidas en producto, es lo que nos va a permitir hacer crecer el turismo en México. Hugo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos de este estudio que acaba de dar a conocer BBVA Bancomer. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y estamos atentos de los proyectos que vayan surgiendo con los resultados de este documento. Un abrazo. Lo que necesites, gracias.